Mateo capítulo 16, versículo 13. Esta palabra, yo quiero que usted le preste mucha atención, creo que es muy importante. Vamos a corregir, oído lo que le voy a decir, vamos a corregir un error teológico que habíamos enseñado y creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque habíamos enseñado esta palabra de X forma, ya lo vamos a hablar, y el Espíritu Santo trajo la revelación correcta. Nos dimos cuenta que no era así como estábamos nosotros enseñándolo. Yo le pido disculpas por eso, pero también vamos a hacer la corrección. Y esto podríamos haber dicho, simplemente haber hecho la corrección sin hacer mayor cosa por acá, pero yo creo que es importante. Hay palabras versículos de la Biblia que muchas veces las personas, los pastores, los maestros vienen y enseñan de una manera y al final se dan cuenta de que está mal y la siguen enseñando, y eso no está bien. Yo creo que hay que hacer las correcciones, hay que reconocer cuando hacemos algo mal, algo indebido, y hay que hacer las correcciones necesarias. Por eso le pido, por favor, que preste mucha atención y que usted también haga la corrección. De esta palabra, es una palabra tal vez a veces un poco complicada en el ámbito cristiano, porque hay mucho dime que te diré. De aquí es de donde la iglesia católica, para poner un ejemplo, se agarra y se toma, bueno, es que Pedro es el primer papa. Y eso también viene por una mala lectura, por una mala interpretación de la palabra. Nosotros la habíamos interpretado de X manera, pero el Espíritu de Dios nos mostró que no era la manera correcta. Y aquí vamos, y usted se va a dar cuenta que ahora estamos bien por acá. Dice así, ¿lo tenemos ahí? Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí es donde viene una corrección, un problema teológico en el estudio muy fuerte. Porque dice el 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos en el 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Ok, vamos a ir defragmentándolo, vamos a ir poco a poco, vamos a ir analizando esa palabra, espero hasta donde nos dé el tiempo. Vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible, lo más rápido posible. Dice así nuevamente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, Jesús viene a hacer esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta de identidad. ¿Quién dicen los hombres? No quién dicen ustedes, no quién digo yo, sino quién dicen los hombres. ¿Qué dice la gente de afuera que soy yo? Entonces ellos le dijeron: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o que eres alguno de los profetas. Es decir, afuera había una discordia, afuera había una confusión.
no se sabía bien quién era Jesús realmente. Sabían que era alguno de los profetas, y al día de hoy en Israel, cuando hablan de Jesús, ellos reconocen que hay un Jesús, ellos reconocen que hubo un Jesús que caminó, pero creen que es un profeta más. Ese es un problema que ellos tienen todavía. Hoy en día tienen ese problema. Pero entonces mira esto, dice el 16, respondiendo Simón Pedro. ¿Quién respondió? Simón Pedro. Recordamos quién es Simón. Jesús en un momento le dice: tú serás llamado. ¿Recuerdas cuando Jesús se topó con Simón por primera vez? Jesús le dice: tú serás llamado Pedro o Cefas, que quiere decir piedra. Pero le había dicho eso hablando en futuro: tú serás llamado Pedro. ¿Ok? Pero aquí dice, respondiendo Simón Pedro, cada parte acá en la Biblia es importante, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto fue una confesión muy tremenda y de muchísimo peso, porque es la primera vez en ese lugar que Pedro reconoce que Jesús es el Cristo. Ya algunos lo habían reconocido en una que otra ocasión, pero esta es la tercera o cuarta vez y una persona lo reconoce. Ahora Jesús haciendo la pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy? Sale Pedro y dice: tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué pasa? Dice el 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, mira lo que dice, Simón. ¿Estaba ahí? Simón, y mira que le recalca: hijo de Jonás. Y hay un juego de palabras muy delicado que nosotros no podemos pasar por alto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Primero la Biblia dice, respondiendo Simón Pedro. Recuerda que Simón significa inconstante, y Pedro en el original significa piedra o Petra, ¿verdad? Entonces dice, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión, esta es la clave acá. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, o sea, eres muy dichoso, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Estamos hablando de una revelación. No te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Entonces mira, esto es muy importante. La Biblia primero dice, respondiendo Simón, una persona normal, una persona corriente. El nombre Simón habla de la naturaleza de lo que él era. Un día estaba en el fuego, otro día estaba apachurrado. Un día caminaba en santidad, el otro día le quería cortar la oreja a todo mundo. Una persona que era muy inconstante. Pedro es una piedra, es una persona que es más firme. Esa palabra o ese nombre, Jesús le había dicho: tú serás. Eso quiere decir, todavía no eres, pero vas a ser una piedra. Ahora es un inconstante, tienes muchas variantes en tu vida, pero vas a llegar a ser como una piedra. ¿Me estoy dando a entender acá? Entonces nuevamente 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, o sea, lo que tú acabas de decir te hace una persona muy bendecida. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir no es cualquier cosa. Acabas de tener una revelación que no ha venido de ti, que no viene de tu naturaleza. Por eso dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Está hablando de toda su naturaleza. ¿Me está siguiendo? El Simón, el hijo de Jonás, no tiene nada de espiritual. El Simón, el hijo de Jonás, es una persona de carne y hueso, común y corriente. No tiene nada especial. Pero Jesús le está diciendo: tú eres bienaventurado, Simón. Le recuerda su naturaleza. Simón,
hijo de Jonás. ¿Por qué? Dice, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto que acabas de decir, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, esto que tú acabas de decir, no te lo revela una mente humana. ¿Me estás siguiendo ahí? No te lo puede revelar una mente humana, no te lo revela una mente carnal. Esto que tú acabas de decir no viene de tu pensamiento, no viene de tu razonamiento, no viene de tu análisis y tampoco viene de tu teoría. Esto que tú acabas de decir, que yo soy el Hijo del Dios viviente, esto viene de una revelación directa del Padre. ¿Estamos acá? Por eso Jesús le habla y Jesús le recuerda toda su naturaleza. Y después le dice, eres muy bienaventurado, porque esto que tú estás recibiendo no viene de la mente humana. ¿Me está siguiendo ahí la iglesia? Y dice el versículo 18, mira qué tremendo, dice, y yo también te digo, está hablando Jesús acá, y yo también te digo que tú, dice, eres, ¿qué dice? Pedro. Antes Jesús le había dicho, tú serás Pedro, tú serás llamado Pedro. Pero aquí está el versículo exacto donde Cristo le revela a Pedro su identidad. Dice, antes le había dicho, tú serás llamado Pedro, pero ahora le está diciendo, tú eres Pedro. Eso es una revelación. ¿De qué está hablando la Biblia? Está hablando de revelaciones. Es lo que se está dando. ¿Por qué? Porque Jesús le está mostrando a Pedro que lo que él ha recibido es una revelación del Padre. ¿Estamos acá? Estamos hablando de revelación. Ahora yo te voy a dar una revelación a ti, le dice Cristo. Yo también te digo. ¿Por qué? Yo también te digo. Porque tú me estás dando una revelación a mí. Ahora yo te voy a dar una revelación a ti. Por eso Jesús dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a profundizar hasta donde nos dé el tiempo. Entonces mira esto, qué tremendo, porque Jesús le hace una revelación a él. Primero le muestra la naturaleza. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló el conocimiento tuyo. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque nosotros, para recibir a Cristo, para creer nosotros en Jesús como el Hijo de Dios, necesitamos una revelación del cielo. ¿Me está siguiendo? A Cristo se le recibe por fe. Se le recibe a Cristo, ¿sí? ¿Estamos ahí? A Cristo se le recibe por fe. Y la Biblia dice, y esta fe no de nosotros para que nadie se gloríe. Es decir, el solo hecho de reconocer yo a Jesús como el Hijo de Dios, necesito fe para eso. Y esa fe que yo necesito, ni siquiera la tengo en mi vida. Dios me tiene que dar esa fe a mí para yo reconocerlo a Él como el Hijo de Dios. Eso es lo que estaba pasando acá con Simón. Por eso le dice, tú eres Pedro, y sobre esta, también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, y aquí es donde viene el conflicto más grande, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, aquí hay un juego de palabras. En el griego la palabra Pedro es la palabra Petros, y la palabra roca, donde dice y sobre esta roca, es la palabra Petra. Entonces ahí ya empieza a caer toda la teología católica, porque son dos cosas diferentes. Una es Petros y la otra es Petra. Petro es una roca, es una piedra. Petra es una masa rocosa. ¿Estamos acá? Ahora, ¿dónde estaba Jesús haciendo eso? ¿Dónde le estaba diciendo eso? Eso es interesante también,
Porque dice el versículo 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, ahí Jesús pregunta a sus discípulos. Ahí empieza a hacer esa pregunta. Ahora, Cesarea de Filipo es un lugar donde hay mucha roca. Y él está en un lugar específico donde hay una masa rocosa. Entonces le está haciendo a Pedro este juego de palabras. Tú eres una piedra y sobre esta petra edificaré mi iglesia. Ahora, este es el error teológico en el que nosotros habíamos caído. Cuando nosotros decimos en esta petra edificaré mi iglesia, nosotros habíamos enseñado que esa petra estaba hablando de Cristo. Oído acá. Tal vez si me ayudas ahí con algo de fondo, David, te agradezco. Habíamos enseñado que Jesús era esa petra. Aquí está el detalle en eso. Porque ciertamente Cristo es la principal piedra de ángulo. ¿Me está siguiendo ahí? Cristo es la principal piedra de ángulo. O sea, Cristo es la base de donde es edificada toda la iglesia. Pero cuando nosotros estudiamos esto a profundidad y entendemos el juego de palabras, nos vamos a dar cuenta que Jesús no estaba hablando de él en sí mismo. Cuando nosotros lo leemos, pongámoslo así, cuando nosotros caemos en el error católico, vamos a ponerlo de esa manera, tal vez véngase, párese aquí, póngase acá un momentito. Entonces, en el catolicismo lo podemos ver así, lo que se enseñó. Digamos, usted, vuélvame a ver a mí. Entonces, yo estoy hablando, yo soy Jesús, y estoy hablando con Pedro, y yo le digo, de cierto te digo que tú eres Pedro. Entonces, mira la incoherencia. De cierto te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta petra, sobre esta masa rocosa, edificaré mi iglesia. Entonces no tiene coherencia. Yo te digo, véame los ojos. Yo sé que soy guapo y todo, pero no se chilla. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Me estoy dando a entender? La gloria nunca fue para Pedro. Cristo, Dios, el Padre, no comparte su gloria con nadie. ¿Verdad? ¿Estamos acá? Pero entonces mira esto, y esto es lo que enseñábamos nosotros, que tampoco estaba bien. Jesús viene y le dice, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, ¿me está siguiendo? Tampoco va. Tú eres Pedro, y sobre esta petra edificaré mi iglesia. Ahora, no calza tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos dando por entendido que Jesús se está señalando a sí mismo. Ahora, no solo está Pedro y está Jesús solamente, sino que están todos sus discípulos. ¿Dónde? Están en Cesarea de Filipo. Están en un lugar pagano, en un lugar donde se encuentra lo que ellos llaman ahí las puertas del Hades o la entrada del infierno. Había un lugar que se llamaba así ahí. Entonces están en un lugar sumamente pagano, un lugar contaminado espiritualmente, muy pesado en lo espiritual. Entonces ellos no están solos, están con todos los discípulos. La conversación no pudo haber sido así. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No fue así la conversación. Tampoco fue así. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa también está errónea. ¿Cuál es entonces la interpretación correcta? Ellos estaban hablando. Primero Cristo dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Juan el Bautista, Elías, alguno de los profetas. ¿Quién dice ustedes que soy? Sale Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, hay una revelación acá. Entonces Jesús le dice, eres bienaventurado. Le está hablando a él. Eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque esto no te lo reveló carne ni sangre.
Esto no te lo reveló la mente. Esto no te lo reveló el pensamiento, el análisis. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí? Estaba confesando que Cristo era el Hijo de Dios. Estaba haciendo una confesión abierta. ¿Por qué? Porque todavía los discípulos se preguntaban, usted lo ha leído esto muchas veces, ¿y este tipo quién es? Se levantaba Jesús, hacía callar los mares, hacía cesar la tormenta, y ellos decían, ¿y este quién es? Venía, alimentaba a todo mundo, 5 panes, 2 peces, alimentó 5,000, ¿y este quién es? Todavía en ellos había tanta confusión, y ellos no podían entender que realmente Cristo era el Hijo de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿de qué estaban hablando ahí? Ahí lo que estaban hablando es de la revelación de lo que Pedro recibió y de lo que Jesús recibió. Pedro recibió que Jesús era el Hijo de Dios, y Jesús recibió que Simón era Pedro. ¿Me está siguiendo? Estamos hablando de revelación. Entonces, cuando Jesús dice, vamos a ver por acá. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra, ¿de cuál Petra está hablando entonces? La Petra de la que Cristo está hablando es de la revelación de su palabra. ¿Me está siguiendo? Porque dice, sobre esta Petra, sobre esta revelación que viene del cielo, sobre esta revelación que trae mi Padre, edificaré mi iglesia. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque para que una persona entre en el reino, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tiene que hacer para que una persona entre en el reino? Contésteme. ¿Ah? Creer, sí, claro, creer. Parecen mormones ustedes. ¿Creer en qué? ¿Creer qué? Mira, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Sí o no? O tan carga Fernanda, que ellos sí se la traía ella sí sabía, sin el Espíritu. No, necesitamos nosotros el Espíritu para que la palabra nos sea revelada al corazón. Necesitamos el Espíritu para tener una fe que declare que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros para darnos vida. ¿Me está siguiendo por ahí? Entonces, ¿cuál es la Petra? Una Petra es una masa rocosa que es inconmovible, no se puede mover. ¿Cuál es esa masa rocosa? Esa masa rocosa, esa Petra, es su palabra revelada al corazón del hombre. ¿Me está siguiendo ahí? Amén. Pero dígame algo, parece que está dormida la iglesia. ¿Está entendiendo ahí? La Petra no era ni Pedro ni era él. Él es la piedra de ángulo. Pero esa Petra de la que él estaba hablando es de la revelación de la palabra. Porque una vez que la palabra se te revela el corazón, mira, nada te conmueve a ti. ¿Estamos acá? ¿Cuántos creen que Cristo es el Hijo de Dios? Cuando tú lo crees y esa palabra es revelada de él, a ti nadie te viene a decir lo contrario. Por eso los apóstoles pudieron dar su vida por Cristo. Porque te dicen, o niegas a Cristo o te mueres. Dale bala. ¿Por qué? Porque aquí nadie va a negar a Cristo. Hay un conocimiento tan revelado, tan profundo, que hace que la palabra sea inconmovible. ¿Me está siguiendo la iglesia? Amén. Gracias, May. Entonces, lo que la Biblia está diciendo que es la Petra, es la revelación de la palabra. Y mira qué tremendo, porque ahí mismo dice, y sobre esta Petra, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mira, vamos
vamos a ir un momento a Primera de Samuel capítulo 9, versículo 19. Primera de Samuel 9, 19. ¿Estamos? Dios viene y revela siempre lo que hay en el corazón. Dice así: y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Mira lo que le responde Samuel a Saúl. ¿Lo tenemos ahí? ¿Sí? Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, dice, y te descubriré todo lo que está ¿dónde? En tu corazón. Mira, Dios es el que sabe el llamado que hay en nosotros, y Dios es el que sabe nuestra verdadera identidad. Por eso Jesús le estaba diciendo a Simón: de cierto te digo, es la revelación, que tú eres Pedro. ¿Qué era eso? Eso era ya una revelación directa del Espíritu, donde le estaba diciendo: ya no es Simón, ahora es Pedro. ¿Estamos acá? Toda la palabra habla acerca de la revelación, y la revelación que viene del Espíritu hacia ellos. Por eso él decía: y sobre esta Petra, sobre esta palabra revelada, voy a edificar mi iglesia. ¿Estamos acá? Entonces, esa corrección es muy importante que nosotros la podamos hacer, porque en Pedro hubo una revelación y una confesión. ¿Por qué? Porque él declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solo tuvo la revelación, sino que también vino y declaró la palabra. Dice Romanos capítulo 10, versículo 9. Esta es la base del cristianismo. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice el versículo 10, porque Pedro creyó y confesó. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Todo está en el confesar el nombre del Señor. ¿Quieres ser salvo? Cree en Cristo y confiesa su nombre. Señor, yo creo que tú moriste en una cruz por mis pecados y al tercer día resucitaste para darme a mí vida eterna, salvación y vida eterna. Ahí, por el creer, yo estoy recibiendo la salvación. Por eso esto que Pedro hacía es tan importante. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y dice Mateo 16, 19, dice, y a ti te daré, hablando a Pedro, oído acá, le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves. Recuerda que las llaves es un acceso, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que te desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muchas veces también en el catolicismo se dice que esto confirma que Pedro, y solo él, fue el primer papa. Sin embargo, en Mateo capítulo 18, versículo 18, vamos a ver si vamos rápido ahí. Mateo 18, 18, mira lo que le dice Jesús a sus discípulos. ¿Vamos? Dice así, de cierto os digo, ya no se lo está diciendo a Pedro, estamos en otro lugar y le está hablando a los discípulos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis y todo lo que desatéis, gracias, en la tierra será desatado en los cielos. Primero se lo dijo a Pedro, pero después se lo dijo
a todos los demás. ¿Me está siguiendo ahí? Amén. Por último acá, dice nuevamente Mateo capítulo 16, versículo 13. Vamos para allá otro momento. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Ahí fue donde hizo la pregunta. Mira que la Biblia, cada cosa que hay ahí es importante. No hay una palabra insignificante, no es de que al Espíritu se le ocurrió, pongamos ahí para que la gente tenga referencia. No, es porque hay una profundidad. Cuando vienen a Cesarea de Filipo, resulta que Cesarea de Filipo estaba al pie del monte Hermón, donde estaba esa muralla de roca maciza. El lugar se llama Cesarea, oído, en honor al romano César. Y César era adorado como un dios. O sea, era un lugar pagano, tenía el nombre de un dios romano, por decirlo así. Era el centro del paganismo. Y ahí estaban las puertas del Hades, que era un lugar donde se creía que era la entrada al infierno, ahí en ese lugar. Entonces Jesús comienza a hablar todo esto en medio de un grupo grande de gente pagana, de gente que practicaba rituales satánicos, sacrificios, que adoraban a falsos dioses. En medio de todo eso, en el lugar más oscuro que había ahí, Jesús empieza a hacer todo esto. ¿Por qué Jesús empieza a hacer todo esto ahí? Me llamó la atención porque cuando estaba estudiando esta parte, el Espíritu Santo me envió a la parábola de la semilla de mostaza. Yo quiero que vayamos un momento. Ese está en Mateo capítulo 13, versículo 31. Yo sé que hoy lo que estamos es en estudio, amén, pero es importante. Mateo capítulo 13, versículo 31. ¿Lo tenemos ahí? Dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora usted puede decir, ¿qué tiene que ver esta parábola de la semilla de mostaza con lo que Jesús estaba haciendo en Cesarea de Filipo? La semilla siempre representa la palabra de Dios. ¿Estamos acá? La semilla siempre representa la palabra de Dios. Y aquí está haciendo una comparación muy clara. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y ahí nació y creció y se hizo grande. Era la más pequeña de todas las semillas, pero cuando creció fue la mayor de las hortalizas. Ahora, ¿cuál fue esa semilla de mostaza tan pequeña que Cristo sembró? Esa es la que está en Mateo 16, nuevamente, versículo 17. Jesús les respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esta es la semilla. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Petra, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo ahí? Cuando Cristo está haciendo eso, está tomando la semilla, y Cristo en el Espíritu está diciendo: sobre esta revelación, sobre esta palabra revelada, edificaré mi iglesia.
gracia. Y mira lo que dice después. Y las puertas del Hades, ¿cómo? Ay, Jesús está haciendo. Y las puertas del Hades, ¿por qué? Porque ellos estaban frente a las puertas del Hades. ¿Me está siguiendo ahí? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, en ese punto Jesús está sembrando esa semilla de mostaza, algo que parece muy pequeño, pero que comenzará a ser poderosísimo después del tiempo, pasando el tiempo, y va a ser poderosísimo. ¿Por qué? Porque las naciones enteras serían las aves que vienen a anidar en él. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí? Jesús estaba haciendo dos cosas: revelándoles a ellos que la palabra tiene que venir del Padre, que tiene que ser revelada al corazón, que esa palabra es la base de la eclesia, no de la iglesia, de la eclesia. Ese era el principio. Es una semilla que está siendo sembrada. ¿Dónde está siendo sembrada? En Cesarea de Filipo, al frente de las puertas del Hades, en el lugar que dicen es de César, el Dios César, nuestro guardián, nuestro ser superior. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está en donde está sembrando la semilla, le está declarando la guerra al enemigo. Le está diciendo, ¿dónde le está diciendo? ¿Dónde le está declarando la guerra al enemigo? En el campo de batalla. ¿Me está siguiendo? En el centro de la batalla, donde está, veámoslo en el campo espiritual, un lugar lleno de demonios. Y ahí en medio donde están todos los demonios, porque los demonios sí sabían quién era él. Recuerda, Jesús siempre mandaba callar a los endemoniados, porque los endemoniados decían: sabemos quién eres, el Hijo del Dios viviente. Calla, le dice, cállate y sal de él. Siempre los mandaba callar, porque no era el tiempo que fuera revelado quién era él. Los demonios temblaban al verlo. Pero Jesús hace ese acto en medio de un lugar pagano plagado de demonios. Aquí, por medio de esta revelación, yo planto mi iglesia, dice. ¿Por qué? Porque todo el que cree y confiesa en él entra en el reino. ¿Estamos acá en la iglesia? No se me duerma, ya estamos terminando. Mira que nos alcanzó el tiempo. Entonces, Jesús hace eso en medio de tinieblas, declara que Él es una piedra mayor, que su palabra es mayor que toda esa masa rocosa que había ahí en Cesarea. Declara también por medio de ese acto que Él está empezando, que ese día comienza a hacerle la guerra a los demonios. Declara por medio de ese acto que la muerte y el Hades no va a prevalecer contra la iglesia. ¿Dónde se lo está diciendo? En la cara a Satanás. ¿Estamos? Y eso es tan así que cuando tú sigues leyendo, después de eso, Jesús empieza a anunciar su muerte a los discípulos. Inmediatamente después de eso, Jesús empieza a decirle a sus discípulos que es necesario que Él vaya, que sufra mucho, que muera. Y después de que dice eso, viene Pedrito otra vez. Y Pedro se lo trae. Y Pedro le dice: maestro, que nunca jamás te acontezca esto que has dicho, que vas a sufrir y que vas a morir, que nunca te pase eso. Y es donde Jesús le responde: aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué pasa eso? Porque Jesús le declara la guerra a Satanás en sus narices. Después espíritus inmundos vienen, toman a Pedro y muy sutilmente le dice por medio de un espíritu inmundo: que nunca te acontezca. Mira, y eso es lo que Satanás le habla muchas veces a la gente. Ay, pobrecito, tienes mucho sueño, no te levantes a orar.
Mira que tienes que madrugar. Mira que tienes que hacer esto. Pobrecito de ti. Mejor no lo hagas. ¿Sabe? Dios, Cristo, en ese lugar, empezó la iglesia y le declaró la guerra al diablo. La iglesia nació, oído lo que te voy a decir, y esto grábatelo en el corazón. La iglesia nació en el campo de batalla. ¿Me estás siguiendo? No solo en el campo de batalla, en el campo del enemigo nació la iglesia. Por eso usted no puede esperar nunca que este asunto sea sencillo. Siempre vamos a tener batalla. El día que Jesús viene y establece la iglesia, ese mismo día está Pedrito engañándolo, siendo utilizado por el enemigo, engañándolo. Curiosamente, el que recibió la revelación hace unos momentos, que Jesús lo felicita y le dice: eres bienaventurado, el que recibió esa revelación, ahora está siendo usado por Satanás. Wow. Iglesia, este asunto no es jugando. Vamos a estar en batalla siempre contra el enemigo. Cuando usted cree que el asunto está calmado, prepárese, porque o usted no está haciendo nada, o está haciendo las cosas mal, o el enemigo se está preparando algo se trae entre manos Satanás. Por eso tengamos cuidado, iglesia, andemos alertas, entendamos la revelación de la palabra. Cuando a ti te pregunten ¿qué quiere decir eso? ¿En dónde entonces? Si no es en Pedro, ¿dónde estaba fundando la iglesia? La estaba fundando en la revelación de su palabra. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor. Dáselo fuerte, fuerte. Si Dios ha hablado a tu vida por medio de este mensaje, te invitamos a que lo compartas. En la parte de abajo deja un comentario sobre lo que Dios habló a tu vida. Dale un like, y si no te has suscrito, recuerda suscribirte para que de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Sé que Dios seguirá hablando poderosamente a tu vida, y esa es la bendición más grande para nosotros. Así que te esperamos en nuestro próximo mensaje y que Dios te continúe bendiciendo. Chao.